Doctor, bienvenido. Y para esta tarde él nos va a desarrollar el tema innovación y propiedad intelectual. Sean todos bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por tu amable presentación. Estamos en familia, pero vamos a tratar de pasar un rato agradable juntos. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos dos conceptos tan importantes y tan actuales hoy día, ¿verdad? Innovación y propiedad intelectual, y además que son conceptos que están íntimamente relacionados. Uno no se entiende sin el otro. Y eso es así porque tenemos que aceptar algunas circunstancias que son absolutamente manifiestas en el mundo en el que nos movemos hoy día. Por un lado, la tendencia en el mundo es a eliminar las barreras comerciales. Cada vez más, gracias a los esfuerzos de la Organización Mundial del Comercio y a los esfuerzos de determinados países de manera individual, están alcanzando tratados para liberar el comercio, para que cada vez nuestros productos y nuestros servicios puedan operar en más mercados libres de aranceles y con los menos obstáculos posibles. Esa es una tendencia que es una realidad y, por tanto, hoy día tenemos que entender que no estamos compitiendo solamente desde una perspectiva local, sino desde una perspectiva global. Ahora mismo se está cerrando, por ejemplo, un tratado entre Estados Unidos y Europa para que las pequeñas y medianas empresas y microempresas de ambos continentes y de ambos países y de ambos territorios puedan interactuar y operar en cualquiera de los territorios sin ningún tipo de restricción. Eso significa una oportunidad para las empresas españolas, para las empresas europeas, pero también significa que habrán empresas americanas que vendrán a competir con nosotros allí. Por tanto, los parámetros de competitividad ya son absolutamente globales. Por otro lado, nos enfrentamos, gracias al fenómeno Internet, que ha traído muchos beneficios, a un tipo de consumidor mucho más especializado, mucho más informado, muy hedonista, pero también que sigue tendencias. Eso significa que vamos a poder segmentar nuestro público consumidor y vamos a poder crear artículos para nichos de mercado muy concretos. Y finalmente, es otra realidad el hecho de que hay una sobreoferta del producto. El acceso a un montón de productos, no solamente a través de Internet, el abaratamiento de los medios de transporte y de los costes para poder adquirir productos de un territorio a otro y poderlos hacer llegar a los rincones más insospechados del mundo. Todo eso significa que hay una sobreoferta que dificulta el marketing y la puesta en el comercio de nuestros productos. Con ese panorama ya no es importante solo ser el primero, sino lo realmente importante es diferenciarse, es ser diferente. Y para ser diferente, la respuesta está en la innovación. Es decir, hacer algo diferente que sea comercializable. Esa es la diferencia, la comercialización y la realidad comercializable entre investigar y desarrollar investigar, desarrollar e innovar. La I pequeñita, ¿verdad? No hace falta que les recuerde, porque ustedes ya lo saben, que ya en el Manual de Oslo en 2005 ya se alejaba de un concepto tradicional de innovación muy ligada a un producto y nos íbamos a un concepto amplio de innovación. Un concepto amplio de innovación que no solamente se refiere a productos nuevos, sino también a procedimientos nuevos o a hacer productos que ya conocemos de manera diferente. Una innovación que no solo se ciñe a aspectos tecnológicos, sino a aspectos no tecnológicos, como el marketing o innovaciones organizacionales. Al final, lo que ocurre y de lo que estamos hablando es que esa innovación es la fuente de la diferenciación. Esa diferenciación de la que hablábamos antes, que es necesaria para poder competir con los parámetros de hoy, se nutre desde la innovación. Claro, si estamos hablando de diferenciación y de sostener esa diferenciación en el tiempo, tenemos que hablar necesariamente de propiedad intelectual. Pero hay algo que nos estamos perdiendo y que es anterior a la innovación. ¿Cuál es el verdadero germen de la innovación? El verdadero germen de la innovación, desde mi punto de vista, es la creatividad. Fíjense que en una época agrícola, quien controlaba los medios de transporte dominaba la economía. En una época industrial,
quien controlaba la energía dominaba la economía. En la época en la que estamos, en la época del conocimiento, el control viene por la creatividad. La creatividad es el principal recurso en la era de la información y en la era del conocimiento en la que nos situamos actualmente. Claro, cuando hablamos de creatividad, inmediatamente a veces nos vienen a la cabeza personajes muy creativos, personajes que son genios. Asociamos creatividad a genialidad. Y eso definitivamente hay que descartarlo. La creatividad, de hecho, es un concepto que ya en la antigua Grecia, en el siglo V a.C., ya se manejaba con una naturalidad absoluta entre la población. Había centros especiales de creatividad donde se debatían problemas y cuestiones específicas que preocupaban al pueblo griego. Allí se debatían soluciones, se alcanzaban nuevas propuestas y se resolvían los problemas escuchando y debatiendo entre las gentes. Y esos centros eran centros de creatividad, creatividad para poder solucionar los problemas cotidianos que tenían los griegos en aquella época. Hay muchos mitos relacionados con la creatividad que nos limitan organizacionalmente y hacen que pensemos que muchas veces nosotros mismos, nuestras empresas o nuestras organizaciones no podemos ser creativos. Aquí quiero compartir con ustedes algunos de esos mitos. Primero, que es cosa de jóvenes, que la creatividad con la madurez la perdemos. Sí que es cierto que la creatividad va muy asociada a la curiosidad, ¿verdad? Y que cuando crecemos parece que como que nos da vergüenza preguntar y vamos perdiendo esa curiosidad que tienen los niños. Pero no es así, no es psicológicamente asociado el concepto de la creatividad a la juventud. Hay creatividades diferentes, no es lo mismo la creatividad que hay en un niño, que está mucho más liberada de obstáculos y de creencias, que la creatividad que hay en una persona más madura o más adulta, que ya hemos madurado por unos cauces y por unos canales que nos cuesta salirnos de la caja, nos cuesta salirnos de lo convencional. Pero fíjense que esa creatividad infantil es muy parecida a la creatividad que encontramos en personas ancianas, ya en edad senil, en la que ya como que les da igual todo, ¿verdad? Que requiere anarquía o desorden. Muchas veces asociamos la creatividad a personas pues, que visten de una determinada manera o que duermen poco o que solo duermen durante el día y están más vivas por la noche. Y eso es otro mito que nos limita para ser creativos. La creatividad, de hecho, y más en las organizaciones, es algo que se puede gestionar con trabajo y con esfuerzo. De hecho, se debe gestionar con trabajo y con esfuerzo. Hay momentos en los que las empresas podemos encontrar o podemos diseñar espacios para la creatividad, para debatir, como hacían los griegos, determinados problemas, determinadas cuestiones que nos preocupan. Y con trabajo y con esfuerzo se alcanzan soluciones creativas. No es solo una cuestión de que en un momento determinado se nos ocurra una solución creativa y esa sea la solución brillante. Al contrario, hay que generar el contexto y hay que generar la oportunidad para que eso ocurra. Y otro mito es que la creatividad va asociada a la inteligencia, nada más lejos de la realidad. Esto ya está absolutamente demostrado. La creatividad tiene mucho más que ver con un pensamiento divergente que con un pensamiento convergente más basado precisamente en la inteligencia y en el cociente intelectual. Claro, pero lo fundamental, repito, para que en nuestras organizaciones ese germen y esa chispa de la creatividad ocurra, es que diseñemos un espacio adecuado para que las personas que estamos allí seamos capaces de desarrollar nuestra capacidad creativa. Y en relación a esto, quiero compartir con ustedes este experimento que se realizó en la época nazi, en la época posterior a la Guerra Mundial, y que es muy interesante. Miren. Lenin y sus colegas estaban fascinados por el modo en que los dictadores eran capaces de moldear el comportamiento de los individuos vistiéndoles de uniforme, dándoles una nueva identidad como miembros de un grupo. En 1939 realizaron un experimento único para establecer los efectos de distintos estilos de liderazgo en la forma en que la gente se comporta en los grupos.
Empezaron organizando 3 grupos de chicos que se reunían después del colegio. Cada grupo tenía un líder que había sido preparado por los investigadores para interpretar 3 estilos muy distintos de liderazgo. Cuando actuaba como un líder autocrático, tomaba todas las decisiones para el grupo. Cuando actuaba como un líder liberal, su trabajo consistía en dar total libertad al grupo sin casi ningún tipo de guía. Cuando actuaba como líder democrático, animaba activamente y ayudaba al grupo a tomar decisiones. Cada 6 semanas, el líder cambiaba de grupo. En otras palabras, cada grupo de chicos pasó por los 3 tipos de liderazgo bajo 3 hombres distintos. Bajo el líder autocrático, los chicos trabajaban más duro, pero solo cuando éste vigilaba. Eran más agresivos y hostiles y mostraban más sumisión al líder. Se comportaban como fascistas en miniatura. Cuando el grupo convivió con el líder de estilo liberal, se hizo poco. Los chicos hacían el mínimo trabajo posible y de la peor calidad. La libertad absoluta sin ningún tipo de guía les llevó al caos. Sin embargo, cuando los grupos fueron liderados democráticamente, mostraron los más altos índices de motivación y originalidad y mayor intercambio de elogios. Y para el equipo de investigación, los resultados fueron alentadores. El liderazgo democrático funcionó mejor, en una coyuntura en que la dictadura había alcanzado un notable arraigo en Europa. Pero debemos aprender una interesante lección de esta experiencia. Fijémonos en que los actores críticos al experimento eran el estilo del liderazgo y las situaciones sociales que él construía, y no la personalidad de los individuos implicados. Esto nos lleva a uno de los temas centrales de la psicología social. Las situaciones sociales controlan significativamente el comportamiento individual. Para Lewy, el comportamiento humano siempre es la suma del individuo y su entorno social. Ello significa que lo mejor y lo peor de la naturaleza humana a menudo puede mostrarse manipulando determinados aspectos del entorno social. Bien, ¿por qué les he querido compartir con ustedes este vídeo? Porque ilustra muy bien el hecho de que si en nuestras organizaciones implantamos criterios democráticos en el que damos responsabilidad a las personas que están y fomentamos esa creatividad, las personas que están van a sentirse con capacidad y con la libertad de poder expresar sus ideas y poder formular sus soluciones. Mientras que si imponemos una cultura del miedo o organizaciones excesivamente anárquicas, difícilmente vamos a poder alcanzar los resultados. Por tanto, es muy importante el diseño que ofrezcamos en nuestras estructuras, en nuestras empresas y en nuestras instituciones. En función de eso obtendremos unos resultados y otros. Y eso está íntimamente ligado con la innovación, porque en las organizaciones en las que no existe creatividad difícilmente va a existir innovación, y también con la protección de la propiedad intelectual, como vamos a ver. Porque al final de lo que estamos hablando es que la propiedad intelectual lo que hace es transformar ese recurso de la creatividad en un activo empresarial. Un activo que nosotros vamos a poder manejar en beneficio de la empresa, porque vamos a adquirir unos derechos exclusivos que van a reportar unos beneficios y un mejor posicionamiento a la empresa, como vamos a ver. Y es aquí donde entra en juego esa interacción entre la propiedad intelectual, la creatividad y la innovación. Cuando hablamos de propiedad intelectual, fundamentalmente nos referimos a varias figuras, ¿verdad? Siempre las más tradicionales son las marcas, los diseños, las patentes, pero el concepto de propiedad intelectual también implica otros conceptos como los derechos de autor y también otras figuras como los semiconductores, las variedades vegetales y demás. Nos vamos a referir hoy solo aquí a cómo interactúan estas figuras más clásicas, quizás, las marcas, los diseños, las patentes, haciendo alguna referencia a los derechos de autor. Fíjense que en el mundo, cuando se habla de propiedad intelectual, se incluyen todos esos conceptos, es decir, patentes, diseños, marcas, etcétera, y también el copyright, los derechos de autor. En España, sin embargo, hay una diferencia terminológica a la que no me voy a referir a lo largo de esta presentación, puesto que es un tema exclusivamente de España. Allá, cuando hablamos de propiedad industrial, nos referimos a las marcas, a las patentes y demás, y cuando hablamos de propiedad intelectual nos estamos refiriendo al copyright, a los derechos de autor. Pero olvídense de eso, porque el mundo
tiende a otra cuestión totalmente diferente, y es a globalizar en el término propiedad intelectual todos los derechos de exclusiva. Si empezamos por las marcas, esto es algo común a todos los territorios y a todos los estados. Lo que las marcas pretenden proteger son signos distintivos, es decir, aquellos signos que nos van a servir para identificar el origen empresarial de un producto o de un servicio. Y normalmente los requisitos que se exigen para la protección de las marcas es primero que las marcas se puedan representar, para que los que tienen que registrarla sean capaces de incluirla en ese registro y que esa representación no varíe, y los terceros ajenos a ese derecho seamos capaces de interpretar qué es lo que se está registrando. Pero el elemento esencial para poder proteger una marca es la aptitud diferenciadora. Y esa aptitud diferenciadora es un concepto esencial que no hace falta saber de derecho para entenderlo. Miren, esta niña se llama Sofía, es hija mía y aquí tenía 2 añitos. Y yo hice un experimento con ella. No se deben hacer experimentos con los niños, pero hice un experimento con ella. La llevé un día a comprar cuando tenía 2 añitos y le dije que íbamos a comprar a un centro comercial, que no sé si lo conocerán ustedes en España, que es el Corte Inglés, se llama el Corte Inglés. Cuando llegamos al centro comercial, yo no la llevé al Corte Inglés, yo la llevé a otro centro comercial que se llama Mercadona, que son unas galerías de alimentación. Y cuando la niña estaba delante me dijo: papá, esto no es el Corte Inglés. Y yo dije: uy, que la niña sabe, esta niña sabe de marcas, sabe distinguir las marcas. Y pensé, claro, lo que está distinguiendo es el establecimiento. Sabe que no estamos en el Corte Inglés al que nosotros vamos habitualmente. Entonces hice el experimento, me la llevé a otro lado, a otra ciudad, y la planté delante de un Corte Inglés. Y la niña miró y le dije yo: esto es un Mercadona, Sofía. Y me dijo: no, papá, Corte Inglés. Y dije: pero si no sabe leer. Bueno, estaba distinguiendo las marcas. Las dos son verdes, pero estaba distinguiendo las marcas por su grafía, por su forma de presentación, por su percepción. Esa es la aptitud diferenciadora que tienen las marcas. Y eso está presente hasta en la capacidad de distinción que tiene un niño. Fíjense en esta historia también. Esto son unas imágenes del templo de Santa María que hay en un pueblito de España que se llama Onteniente. Este monumento, este templo, tiene una pared enorme, muy elevada, en la que hay unas piedras bastante grandes, quizás del tamaño de esta mesa. Las piedras son más o menos así. Y en esas piedras aparecen unos signos. Durante mucho tiempo se investigaron esos signos porque pensaban que tenían significados esotéricos por la orientación del templo y demás. Al final, ¿saben la conclusión a la que llegaron? Que eran los signos de los picapedreros. Los que hacían las piedras las marcaban con sus signos, porque en función de las piedras que utilizaban para construir la catedral, el templo, les pagaban. Estos eran ya signos distintivos. En aquella época no había oficina de patentes y marcas para registrarlos, pero los picapedreros ya les interesaba decirle al constructor que esas piedras eran de ellos, y seguramente el que hacía la cruz esta no le hacía gracia que le confundieran con aquel, si aquel tallaba las piedras con peor calidad o si las piedras eran menos resistentes, ¿verdad? Por tanto, ya en aquella época los artesanos se interesaban por distinguir sus piedras de las de otros. Bueno, pues las marcas lo que protege en esencia es esta acción, que es una acción natural del hombre y que viene de una época artesanal en la que no existía propiedad industrial, porque la propiedad industrial va ligada a la producción industrial, a la producción en masa, pero ya desde antiguo hay una tendencia a querer distinguir el producto de uno de los productos de otros, ¿verdad? Claro, hoy día no entenderíamos el mercado sin marcas. Fijaos que antes hemos dicho que el mercado tiende a la globalización, a cuantas menos barreras mejor. Pero claro, los monopolios son barreras, ¿sí o no? Los monopolios son barreras. ¿Por qué existe la propiedad intelectual? Porque estas barreras están justificadas.
En el caso de las marcas están justificadas por un tema mercantil básico, el orden concurrencial. Si yo pudiera ahora utilizar la marca Heineken, imaginaros qué lío ocasionaríamos en el consumidor. Yo como consumidor estaría adquiriendo productos Heineken y no sé si son del Heineken original o de otro Heineken. Por eso las marcas son monopolios que no caducan nunca, siempre y cuando los titulares renueven esos derechos generalmente cada 10 años en la mayoría de los países. Hay una justificación para ese monopolio y es el orden concurrencial y porque a los consumidores nos sirve de guía para poder elegir, ¿verdad? De hecho, tanta guía es que, aunque no veamos qué marcas son, las podemos conocer, ¿verdad? Identificamos muchas de estas marcas quitándoles incluso su parte denominativa. Cuando las ponemos, lógicamente ya sabemos cuáles son, pero ya sabíamos de qué marcas se trataban. Claro, el derecho de marcas evoluciona y ha evolucionado tanto que hemos ido de unas marcas más tradicionales y más convencionales hacia unas marcas mucho más actualizadas y que ya poco tienen que ver con la clásica marca de un nombre, de un gráfico, ¿verdad? Si escuchamos todos el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer, ya sabemos de cuál es esa película o de dónde viene, qué sello audiovisual es, ¿verdad? O este lila típico del chocolate Milka, ¿verdad? También sabemos y también es una marca. La tradicional marca tridimensional de Coca-Cola, pero es que en OAMI, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, la Oficina Comunitaria de Marcas, se llegó a registrar una marca olfativa que ya caducó, el olor a césped recién cortado para distinguir unas pelotas de golf. Fíjense, un registro de una marca olfativa. En estos momentos no hay ningún registro de marca olfativa. Y evoluciona hacia otro tipo de marcas, como el rojo de Le Botin, ¿no? La famosa suela roja, es distintiva. Yo cuando veo unos zapatos con esa suela roja, pues lógicamente ya pienso en el origen empresarial y lo asocio a una determinada marca. Un color, un olor, un sonido, son signos distintivos. ¿Qué pasa? Que llevar una buena gestión de este tipo de signos y de este tipo de recursos nos ayudan mucho empresarialmente, nos pueden ayudar a diversificar al merchandising, nos pueden ayudar a la gestión de franquicias, es un elemento esencial, pero también nos pueden ayudar a la gestión patrimonial de una empresa. Las marcas adquieren una reputación, tienen un valor y por tanto se pueden dar en garantía, como este ratoncito, que es el que dio Walt Disney para construir el parque Disney en Japón. Dio de garantía el ratoncito y su novia Minnie para adquirir el préstamo. Los diseños. Con los diseños lo que estamos protegiendo es la apariencia externa de un producto. Ya no estamos tratando de proteger o de identificar un origen empresarial, sino la apariencia externa de un producto. Esa apariencia externa nos sirve ante productos de las mismas características para poder elegir, ¿verdad? Para poder diferenciar y poder elegir uno de otro. Tiene cierta importancia y surge con mucha más fuerza el derecho del diseño industrial con la producción en masa, claro que sí, pero tiene muchísima importancia la forma de proteger diseño. En Europa hay un debate profundo sobre el ámbito de protección del diseño. El ámbito de protección en la ley está clara. El diseño, cuando yo lo registro, se extiende a cualesquiera otros diseños que no produzcan una impresión general diferente. Es decir, si yo tengo un diseño registrado, todos aquellos que generen la misma impresión general, en el usuario informado no se habla de consumidor medio, entonces eso cae dentro del ámbito de protección de mi diseño. Claro, para generar la misma impresión yo tengo que elegir muy bien cómo lo registro. Si con una fotografía, si con un dibujo técnico o si con ambas cosas a la vez. Ese debate ahora se está produciendo porque lo que estamos intentando los usuarios es que las oficinas acepten en una misma solicitud de diseño ambas cosas. La fotografía, que implica una impresión general comercial del producto, pero también el dibujo técnico, para poder apreciar bien cuál es la estructura de un determinado producto, ¿verdad?
Hay dos debates que afectan a diseño y que hay que tener cuidado con ellos cuando se quiere proteger o se decide proteger un diseño. Uno es que ese diseño afecte a una función técnica. La regla general es que si el diseño solo tiene función técnica, no se puede proteger por diseño, porque su modo de protección sería o debería ser las patentes. Pero tú puedes proteger por diseño una forma que cumpla, en este caso, una función técnica de albergar una botella, pero no necesariamente tiene que ser la única forma de albergar la botella, ¿verdad? Yo puedo hacer botelleros de múltiples formas y por eso puedo proteger esta variante, esta variedad de botellero. Y otra cuestión clave en el momento de proteger los diseños es el grado de libertad del autor. Si hablamos de diseño textil, por ejemplo, está claro que el autor tiene un grado de libertad muy elevado para hacer el dibujo o el diseño que quiera, ¿verdad? Por tanto, no habría justificación para que yo me acercara excesivamente a una determinada presentación comercial. Sin embargo, si mi grado de libertad no es tan amplio, por ejemplo, yo quiero representar una piel de cebra y las cebras necesariamente son blancas con rayas negras, el ámbito de protección de ese diseño es muchísimo menor. Solo se consideraría que hay infracción de diseño si exactamente son las mismas líneas en los mismos lugares del mismo tamaño, ¿verdad? Porque el ámbito de libertad mío, si yo quiero diseñar un tejido o un revestimiento de sofá que simule una piel de cebra, pues necesariamente tengo que pasar por ahí. Entonces aquí el ámbito de protección del diseño sería muy estrecho o muy limitado. Como si quiero representar una vaca, ¿no? O como alguna vez me encontré algún argumento de algún abogado contrario que muy ingeniosamente me decía, no, yo es que no estoy representando una vaca, esto es un dálmata. Bueno, ahí lo que... En fin, ¿cuáles son las tendencias en la protección del diseño? Pues mirad, las tendencias es a que cada vez haya una protección más rápida y que si hay algo de discutir sobre esa protección, que el diseño no sea nuevo o no tenga singularidad, que son los dos requisitos de protección que se están manejando en Europa ahora mismo, se discuta después. El diseño es algo que tiene normalmente una vida comercial corta. Si tenemos un sistema en el que cuando registramos el diseño resulta que ya pasó de moda y ya lo quité de mi colección, ese sistema de protección no es útil para los empresarios. Entonces en Europa lo que hemos hecho ha sido cambiar el rollo. Ahora, antes eran procedimientos de registro muy largos en el tiempo y ahora son muy cortos. Ahora en un día yo ya tengo mi diseño registrado. En un día, en 24 horas, como sumo en 2 días. Y a partir de ahí tengo una protección. Si quiero hasta 25 años, cada 5 años puedo renovar. Si alguien dice ese diseño que está registrado no es nuevo o no tiene singularidad, que me lo anule. En un juzgado, si es un diseño nacional, o en una oficina de registro si estamos hablando de diseño comunitario. De hecho, hemos ido más allá. Ya ha habido sectores como el calzado, el textil, la moda, que han dicho, señores, es que aún así yo saco muchísimos diseños al año y no quiero registrarlos todos porque es un dineral. Entonces se ha creado la figura del diseño comunitario no registrado. Desde la primera divulgación tenemos 3 años de protección frente a copias, sin necesidad de registro. Y tenemos un derecho de propiedad industrial sin necesidad de registro. Patentes. Aquí lo que se protege es la función técnica. Se protege solución técnica a un problema técnico. Y los requisitos de protección son la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Como ustedes bien saben, es igual que aquí. ¿Qué se protege por patentes? Se puede proteger un procedimiento, un producto, una sustancia. La novedad significa que ese invento que yo estoy describiendo no esté anticipado. En algunos países, de hecho, se habla también de modelos de utilidad, un sistema de protección destinado a proteger pequeñas invenciones. La actividad inventiva es un requisito más complejo de interpretar. Además de que sea nuevo, en el sentido de que no haya nada idéntico divulgado, tiene que tener actividad inventiva. Y para explicarlo, me gustaría compartir este vídeo.
Bueno, ¿qué es lo que nos hace gracia de un chiste? Pues que nos... La originalidad, que nos saca del pensamiento lógico, ¿verdad? Todos pensamos que su coche es el que está habilitando y no el otro. Eso es lo que nos hace gracia. Pues la actividad inventiva es eso, es que nos saque, que nos sorprenda de lo que se deduce del estado de la técnica de una manera lógica. Cuando hay un salto inventivo, lo que los americanos llaman inventive step, es precisamente ese salto que nos saca del pensamiento lógico y deductivo al que nos lleva de una manera natural el estado de la técnica. Por tanto, son dos los requisitos, no solamente que sea nueva, sino que haya un salto inventivo, ¿no? Una chispa. Bien, ¿por qué existe ese monopolio? ¿Por qué existen las patentes? Porque a lo mejor podríamos decir, bueno, pues quien invente, pues que lo done, ¿no? Que lo done y que lo pueda hacer todo el mundo y de ese modo pues sería mejor. Bueno, pues lógicamente es un premio a los inventores, es un premio en el que se da un derecho de monopolio limitado en el tiempo, al igual que los diseños, y te permite recuperar las inversiones por haber desarrollado esa invención. Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea del inventor loco, solitario, que en el taller de su casa inventa algo. No, el 95% de las invenciones son invenciones empresariales. Son invenciones detrás de las cuales hay una inversión de recursos, de dinero, de tiempo y de esfuerzo. Por tanto, si no existiera el régimen de patentes, les puedo asegurar que el nivel de calidad que tendríamos en el mundo y de investigación y de desarrollo sería muchísimo menor, porque la gente no inventa si no tiene la oportunidad de recuperar ese tiempo y esa invención. Y eso ocurre, es la idea del contrato social, ¿eh? Yo, Estado, te doy a ti una patente por un tiempo limitado a cambio de que tú publiques el resultado de tu investigación y otros, a la vista de eso, puedan seguir investigando y puedan desarrollar nuevos inventos. Este es el ejemplo de la máquina de lavar. Esta fue la primera patente que hubo sobre la máquina de lavar. Siguió desarrollándose con invenciones posteriores. Ya en 1949 se crea la primera máquina programada y el microchip se introduce en 1978. Fíjense que aquí tenemos una imagen de 100 años de diferencia del mismo producto, ¿eh? Ahora mismo ya vemos la de 2007 y nos parece obsoleta, ¿verdad? Siempre vamos a tener la sensación de que todo está inventado, de que ya las cosas no se pueden mejorar. Sin embargo, siempre hay espacio para el desarrollo tecnológico y para el desarrollo de la innovación. Claro que esas figuras de propiedad intelectual de las que hablamos tradicionalmente se han estudiado de manera diferente, o sea, de manera aislada. Se han estudiado en cajas, en categorías diferentes. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en el mundo de la empresa? Pues que no es así, que realmente las empresas que invierten en diseño, ya sea de patente o innovación de producto, crece su reputación de marca, y que empresas con más reputación de marca, resulta que los diseños, como ya vienen de Apple, me da igual, me van a gustar, porque es de Apple, ¿verdad? Entonces, hay una interacción que se representa muy bien con la teoría de los vasos comunicantes entre la reputación de marca y la generación y el cuidado de los productos en términos de diseño, patentes, innovación y demás. Por eso, hoy día tenemos que hablar más de protección que de registrar. Y proteger no es lo mismo que registrar. Una visión tradicional de la propiedad intelectual nos lleva a esto. Señores, yo tengo esto, se lo doy y usted me registra. Por tanto, el profesional de la propiedad intelectual tiene una visión de gestor, registrador. Sin embargo, hoy día tendemos a una tendencia mucho más orbital, en el que cuando hablamos de la protección de la innovación y de la creatividad, el registro es un elemento importante, pero no el único. Cuando hablamos de la gestión de la innovación, tenemos que hablar de marketing, tenemos que hablar de confidencialidad, tenemos que hablar de cómo transmitimos dentro y fuera de la empresa el hecho de que somos una organización innovadora y creativa.
¿Están nuestra gente, nuestros trabajadores concienciados de que no pueden contar determinadas informaciones a las que están accediendo dentro de la empresa? ¿Saben nuestros colaboradores que nosotros les estamos dando una información para que ellos vendan unos productos, pero que no pueden contar determinada información sensible de la empresa? ¿Comunicamos bien a nuestros clientes que lo que le estamos dando es un producto exclusivo que es resultado de un esfuerzo de muchas personas en alcanzarlo? ¿Estamos comunicando adecuadamente a nuestros competidores que hay determinados espacios que no pueden ser violados y no pueden ser ocupados? Todo eso es gestionar adecuadamente la innovación e implica un montón de factores que van mucho más allá de un mero registro. ¿Y por qué tenemos que proteger? Bueno, pues hay una razón lógica para proteger. Cuando uno hace un esfuerzo en crear, en innovar y en poner en el mercado productos nuevos, pues lógicamente es como si nos compramos una casa y dejamos las puertas abiertas. Lo razonable es querer cerrar la puerta, querer tener la propiedad bien controlada, ¿no? Eso nos lleva a que la gestión de la propiedad intelectual hoy no es solo cosa de abogados. No puede ser solo cosa de abogados. Tiene que haber gente especializada en marketing, tiene que haber gente especializada en desarrollo de producto, ingenieros, tiene que haber gente que sepa de economía y de marketing estratégico. Y los despachos y las oficinas de propiedad intelectual más modernas son así, son multidisciplinares, no son meros abogados. O sea, a esto es a lo que se está moviendo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que las empresas necesitan es una estrategia de protección, no un mero gestor registrador. Claro, en esa estrategia de protección y con ese equipo multidisciplinar nos vemos en la oportunidad de poder balancear bien las posibilidades de cada empresa y poder ofrecer a cada empresa lo que realmente necesita. No ofrecemos a todos lo mismo, sino que buscamos las soluciones particularizadas para las capacidades y las oportunidades que cada empresa tiene y de acuerdo con su ambiente y el contexto en el que se mueven. Aunque el viento sea el mismo, no es lo mismo. Unas empresas manejarán unos medios y unas posibilidades y unas dimensiones diferentes a las demás. Y de lo que se trata es de lograr el objetivo adaptándose cada uno a sus circunstancias. ¿Hay estrategia perfecta? No, nunca la hay. La estrategia perfecta es la que perfectamente mide el consumidor y el mercado, y eso no lo podemos saber antes. Sí que les puedo compartir algunos errores que han sido muy sonados en materia de propiedad intelectual. Bankia, por ejemplo, que es una gran entidad bancaria, la segunda de España en estos momentos, no, la tercera creo, cuando fue a registrar su marca resulta que ya existía un Bankia para gestionar activos financieros. Vodka no pudo registrarse así porque era una marca descriptiva. Esa marca tuvo un problema con las estrellas que simulaban las estrellas de la Unión Europea y no dejaron también registrarla. Esto es un error típico de muchas empresas que utilizan marcas o crean marcas con nombres futuristas en un momento determinado, pero que cuando pasa el año parece que lo que te están contando es algo antiguo, ¿verdad? Es un error muy común. Budweiser tuvo que invertir un montón de millones de dólares en generar anuncios para enseñarle a la gente cómo se pronunciaba la cerveza, porque claro, la cerveza podía estar muy buena, pero tú llegabas con una compañera o con un compañero a un bar y querías pedir una Budweiser y por no hacer el ridículo pedías una Heineken, ¿verdad? Porque claro, llegabas allí, Budweiser, y no sabías. Claro, tuvieron que hacer los anuncios de la ranita, Budweiser, Budweiser, hasta que al final la gente nos acostumbramos a cómo se pronunciaba la dichosa cerveza. Pero fíjense qué problema, ¿eh? Tienes un producto buenísimo y la gente no lo sabe pedir. Tremendo. Esto no hace falta que les diga el error, ¿no? En determinados territorios, pues el significado de eso pues no era muy romántico, que digamos. Panama Jack.
lo decíamos ayer en la intervención de ayer en el Congreso. Panama Jack, yo ayer lo ponía de ejemplo de cómo un gran empresario había encontrado un gran argumento para vender su producto en todo el mundo, ¿no? Gracias a la recomendación de un empresario americano, ¿no? Que le dijo, tú no tienes que vender productos, tú lo que tienes que hacer es encontrar un argumento para vender tu producto, y gracias a eso, pues Panama Jack vende miles de pares en todo el mundo, millones de pares en todo el mundo con la marca Panama Jack, menos en Estados Unidos, que resulta que ya había una registrada similar y tuvo que cambiar, y allí es Banana Joe. Imagínense, doble marketing, dobles esfuerzos, dobles recursos. Claro, tiene una ventaja, vamos a ser optimistas. Si la marca se hace grande, tienes dos marcas, con mucha reputación y con mucho valor económico, pero bueno, hay que pasar por ahí. Lo más cómodo y lo normal es que queramos que nuestra marca sea una marca global y por tanto todos los esfuerzos se concentren, y eso nos va a ahorrar muchos esfuerzos. La marca en caracteres chinos, que a veces es recomendable registrarla en China, en sus caracteres chinos, no solo como la vemos ahí, como la conocemos nosotros en el lenguaje europeo, o sea, lenguaje latino. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese significado era el renacuajo que mordía la goma o algo así, era una cosa rara, vamos, que sonaba fatal, y entonces tuvieron que cambiar la grafía, ¿no? en chino. Y aquí Mr. Proper, pues bueno, como no la gente en algunos países no lo podía pronunciar y no sabía lo que significaba, que Proper, como saben, es limpio, pues no cambiaron la marca al principio, y la gente, ¿cómo le llamaba eso? El calvo. Claro, no era muy agradable, entonces ya tuvieron que adaptarlo a cada país, y en el caso de España, por ejemplo, pues ahora es Don Limpio, ¿no? Algunos de los problemas que más habitualmente ocurren cuando hablamos de innovación, pues fundamentalmente son estos, ¿no? Giran en torno a estos conceptos. El primero es la conciencia directiva. Una organización difícilmente va a poder ser innovadora si los directivos no tienen conciencia de innovación. Y tener conciencia de innovación no es decir, venga, voy a desarrollar este producto, voy a patentarlo y ya soy innovador. No, la innovación es una actitud permanente. Una actitud permanente de prueba-error, y es una actitud que marca a la empresa. No es una cuestión esporádica de un momento y ya está, ¿verdad? Cuando hay conciencia directiva, se destinan recursos económicos, se destinan recursos humanos, se evalúan los resultados y hay una gestión de la innovación en el tiempo. Confidencialidad. Ocurre mucho que estamos desarrollando unos proyectos muy interesantes, pero se nos olvida decirle a determinadas personas que acceden a información sensible que eso es información sensible. ¿Qué pasa? Que se lo cuentan a su primo, a su tío, a su abuelo, se van por ahí en el bar, jolín, pues miran la empresa, qué chulada de lo que estamos haciendo y tal, y no es error de ellos. Es que para que haya una obligación de confidencialidad, lo primero que tiene que saber a una persona es que esa información es confidencial. Si yo te cuento a ti algo que es secreto, pero no te digo que es secreto, luego no me puedo cabrear si vas y lo dices, ¿no? ¿Es algo esencial? Pues falla. Divulgación. Esto ocurre mucho en la universidad. Oye, mira, el profesor tiende directamente a publicar, porque quiere ponerse la medalla, porque se ha esforzado mucho en eso, y está bien, es legítimo, y las publicaciones también miden el currículum de una persona, pero es que si divulgamos ya no podemos patentar, ¿verdad? O ya no podemos proteger según determinadas cosas. Entonces, claro, es complicado, y eso tiene que estar muy coordinado, ¿no? Todas esas acciones. Los contratos con proveedores, pues muchas veces, o con distribuidores, no incluyen el respeto a la propiedad intelectual, y cuando nos expandimos internacionalmente nos encontramos que en países árabes, en China, en Latinoamérica, en Europa, nuestro distribuidor, como nos quiere hacer un favor porque nos quiere mucho, nos registra nuestra propiedad industrial a su nombre, claro está. Entonces, claro, ahí es un problemón el cancelar esa propiedad industrial. Por mucho que el Convenio de Unión de París hable de las marcas de agente y haya soluciones para eso, sí, pero son soluciones caras. Si nosotros en los contratos hemos podido incluir cláusulas por las que se reconocen esos derechos y se determinan determinadas obligaciones a no hacer determinadas cosas que desgraciadamente pasan con mucha habitualidad, pues lo evitamos. Inteligencia competitiva, que es inteligencia económica al fin y al cabo. ¿Cuánto dinero me puedo llegar a ahorrar
si sé que otros han recorrido caminos que yo estoy empezando a recorrer? Muchísimo dinero. Y a veces son búsquedas que no cuestan tanto. Y entonces, pues yo creo que las organizaciones tienen que prestar especial atención a eso. Y por último, la fiscalidad. Aquí depende del territorio. Hay territorios que no están tan desarrollados en términos de fiscalidad y están hablando ahora más de financiación para la innovación. Pero en territorios donde la financiación para la innovación ya ha cumplido un requisito, ya ha tenido un recorrido largo, ahora de lo que se habla es de fiscalidad, es decir, cuánto dinero me puedo ahorrar yo por realizar estas inversiones, bien en el impuesto de sociedades o bien en otro tipo de tributos, ¿no? Bien, si más o menos se pueden coordinar estos aspectos, yo creo que la gestión de la innovación gana muchos enteros. En términos del diseño, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde se cometen los principales errores? Que muchas veces en la adquisición del diseño. Hay que distinguir si el diseño es generado dentro de la empresa o fuera de la empresa. Si es fuera de la empresa, eso va a tener unos derechos de autor o va a tener unos derechos a registrar ese diseño industrial. Yo tendré que de alguna manera contractualmente asignármelo. Pasa mucho que cuando la empresa lo pone en valor y tiene éxito, llega el autor y dice, oiga, usted no puede hacer eso. O no lo puede transformar. Si el diseño es original y algunos países pueden interpretar que ese diseño tiene derechos de autor, los derechos de autor no solo implican la comunicación pública, la reproducción, también están dentro de los derechos patrimoniales de la transformación. Imaginaos que yo quiero coger ese diseño y lo tengo que transformar, estamos hablando de un mueble, para yo poderlo industrializar. Vale, pues no podría transformarlo porque no adquirí el derecho de autor contractualmente y eso me puede ocasionar un problema, ¿no? Y lo que ocurre muchas veces es que no podemos tener una interpretación clásica de las distintas figuras de propiedad industrial. Ahora resulta que yo puedo coger un producto, este producto, y de repente, si le hago una forma muy singular, puede que tenga diseño, puede que tenga derechos de autor, puede incluso llegar a ser marca. Entonces, claro, tengo unas posibilidades de jugar con las diferentes figuras que es muy interesante y que no nos podemos quedar en una interpretación esencial o básica de que algo, porque es una forma, ya tiene que ser diseño, ¿no? El mundo de Internet no lo podemos tampoco ignorar. A veces cuando estamos registrando marcas, bueno, pues no solamente hay que ver los registros de marcas, habría que ver también cómo está esa marca en Internet, si se está usando, si no se está usando, en fin. La reputación online es algo que se está trabajando muchísimo. Si al final una marca vale por la percepción que los consumidores tienen de ti, necesariamente hoy ya tenemos que valorar cuál es la percepción que de esa marca se tiene en la red. Y es muy importante cuidar el tema de los avisos legales. Esto se descuida bastante en la red porque la principal ventana a la que nos solemos asomar cuando investigamos alguna marca o cuando queremos saber más de alguna empresa es Internet. Y si en Internet no nos preocupamos de dejar determinados avisos legales, pues quizás estamos perdiendo una oportunidad de avisar a determinados competidores y consumidores de cuál es nuestro esfuerzo creativo, cuál es nuestra innovación y qué derechos hay relacionados con esa innovación. Les quiero traer para finalizar algún ejemplo de buenas prácticas. Esto es una empresa que hay en España, en mi zona, es una empresa ejemplar que pone muebles en un montón de instalaciones, aeropuertos y demás, ¿no? Es una empresa de mobiliario que empezó de una manera muy tradicional y ahora es una empresa que tiene un mobiliario muy innovador y que la marca que utiliza es esta, es Actiu, ¿no? Lógicamente, detrás de la marca hay una historia. Ser referente es la primera marca del abecedario, la primera letra del abecedario, perdón, A en movimiento, en fin, tiene un montón de significados, pero esto tampoco tiene mayor historia. El producto, esa relación entre la marca y el producto además de tener un diseño muy estilizado y muy potente, invierte mucho en diseño, esta empresa también invierte mucho en patentes y comunica esos derechos, lo comunica en sus avisos legales, pero también lo comunica en la venta y en el marketing de sus productos. La comunicación implica también la puesta en escena a las ferias a las que acude, con eslogan
publicitarios, elige los productos determinados que quiere promocionar más o mejor en cada feria, la marca lógicamente siempre en colores rojos, presente de una manera muy visible, reúne o se preocupa de seleccionar, no solamente de aparecer en prensa, sino de seleccionar las noticias en las que aparece en prensa y hacérselas llegar a sus consumidores, a sus clientes, que se convierten en creyentes, y al final combina muy bien las protecciones que puede tener de diseño registrado o no registrado, utiliza mucho la puesta en valor de los diseñadores con los que contrata y que muchas veces son externos a la empresa, aunque la empresa tiene un equipo de diseño interno bastante potente, y maneja muy bien el tema de los avisos legales en todos los elementos de comunicación, páginas web, catálogos, todas las oportunidades que tiene que comunicar, introduce siempre avisos legales, ¿no? El hecho de pertenecer a determinados grupos, asociaciones empresariales y demás, también lo publicita y lo comunica muy bien, y luego, lógicamente, es una empresa que además tiene un parque industrial ejemplar, que lo ha construido ellos mismos con su pionero, el señor Berbegal, a la cabeza, y ha recibido muchísimos premios, algunos de ellos de notable importancia, como el Green Good Design de Chicago y otros muchos premios al diseño, a la sostenibilidad de las instalaciones, que son absolutamente autosuficientes y sostenibles, y son la verdad un ejemplo de diseño, de luz y de serenidad. Cuando entras en las instalaciones de Actiu, la verdad es que es una empresa en la que te apetece trabajar y te apetece estar. Claro, todo lo que hemos contado, y ya finalizo, ¿a qué nos lleva? A esta conclusión: solo las empresas que apuestan por la innovación triunfan en sus proyectos empresariales. ¿Estáis de acuerdo? Pues no. Yo no. No. ¿Por qué? Solo las empresas que apuestan por la innovación triunfan. No. Toda esta historia que hemos contado es muy interesante. ¿Para qué? Para potenciar las probabilidades de triunfar, potenciar las probabilidades de tener éxito. Sí que es verdad que, interpretado al contrario, minimiza el riesgo de que nos peguemos una castaña, empresarialmente hablando. Si somos creativos, cuidamos nuestra innovación, nos defendemos, la comunicamos, pues lógicamente minimizamos el riesgo o potenciamos el riesgo, potenciamos las probabilidades de éxito. Pero no es una ecuación. La empresa significa riesgo y es un riesgo. Y a pesar de hacer todo esto, nos puede ir fatal. Y ejemplos hay algunos. Ahora, cuidado, si observamos las empresas que tienen éxito, sí que resulta que más del 90% de esas empresas cuidan estos aspectos. ¿Estamos? Eso sí. Eso sí. Entonces, claro, es mejor cuidar la propiedad intelectual y pretender ser diferente y sostener esa diferencia en el tiempo que no hacerlo. Así y solo así podremos asegurar o intentar asegurar nuestro éxito empresarial. Pues ya está. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran debatir. ¿Sí? Bueno, en El Salvador nosotros, para empezar, yo trabajo en áreas creativas y cuestiones de publicidad. Sí. Y diseño de publicidad, marketing y todas esas cosas. Y a nosotros nos enseñan que la innovación es eso, lo que tú acabas de mostrar ahí, que solo innovando pues uno puede salir adelante. Y cuando tú dices, eso no es verdad, a uno pues como que le da un pequeño temblor y bueno, ¿cómo puede ser eso? Porque ahorita pensando, bueno, puede tener la lógica desde el momento en el que en El Salvador nosotros somos copiadores, 100% copiadores, todo lo que se hace aquí ya ha existido, ¿verdad? Y hace años yo recuerdo que mi padre me
hablaba de un famoso carro de no sé quién de acá, habrá escuchado y está arriba de los 40 años de edad, que existía, nosotros ensamblábamos, o sea, digo ensamblábamos, en El Salvador se ensamblaba y se fabricaba un vehículo que le decían Cherito. Todavía anda por ahí un par que he visto yo. Y los hacían en las instalaciones de maestranza de las Fuerzas Armadas. Claro, los motores, las piezas mecánicas y todo eso, pues sí, ya las compraban de fuera y piezas que... Pero el ensamble, propiamente dicho, era creado acá. Y no se ha vuelto a hacer ningún vehículo aquí que se diga se ensamblaba aquí o se fabricaba acá. Entonces generalmente a nosotros nos conocen como copiadores. Quizás lo que a nosotros nos hace ser que salimos adelante en El Salvador es que el salvadoreño se rebusca. ¿Es que, perdón? Se rebusca, o sea, se esfuerza pues, por salir adelante, a pesar de todas las vicisitudes que vivimos. Pero cuando nos hablan de creatividad, o sea, tú ves en el área que yo me manejo, que es la publicidad y el mercadeo, lo que es publicidad, todo lo que son marcas internacionales ya vienen enlatados, o sea, solo es de tropicalizar el medio, pues. Pero francamente, si lo vemos así ya a profundidad, de veras que innovadores, o sea, no mucho, pues. Y últimamente se ha dado el fenómeno de los emprendimientos. Y emprendimientos aquí, creo que todos traemos un poquito de emprendedores. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que se emprende? Negocios que ya existen. Con la diferenciación de que tal vez un mejor servicio, un mejor precio, o sea, aparte de que, mira, comprame esto, yo te voy a otorgar este como regalo, ¿verdad? O sea, la competencia es tan fuerte en todos los rubros, ¿verdad?, que la mayoría de clientes se van con el proveedor por precio, pero no por algo que realmente sea innovador. Bueno, pero vamos a ver, si lo que pasa es que, fíjate que lo que hemos visto hoy aquí es la tendencia en el mundo, ¿de acuerdo? Luego uno tiene que colocarse y contextualizarse según el momento histórico en el que vive, ¿no?, y el contexto en el que vive. En España también tuvimos una guerra civil y fuimos durante mucho tiempo etiquetados de copiadores. De hecho, en España se decía eso de que inventen otros. Incluso en las legislaciones existió las famosas patentes de introducción. Es decir, si un tío avispado veía que algo funcionaba en otro lado, lo traía y lo patentaba, lo podían patentar y el derecho se lo reconocía. Pues imagínate, era la institucionalización de la copia, ¿vale? Y así estuvimos durante mucho tiempo. Lo que pasa es que la evolución y la propia competencia y la apertura de los mercados te lleva a entender y a tener que competir con las reglas con las que todos están compitiendo. Incluso China está pasando ahora de manufacturar a creafacturar. Es decir, cuando China empiece, que ya está empezando, a diseñar, ahí nos va a cambiar el mapa de innovación y el mapa económico del mundo absolutamente, porque imagínatelos creando aún encima. O sea, va a ser un reto. Vamos a dejarlo ahí por no utilizar la palabra problema. Va a ser un reto para el resto del mundo. Pero eso que tú dices, me interesa mucho el tema del emprendimiento, porque ese tema yo lo he apreciado también en España. Mira, tú has dicho, no, es que aquí emprendemos, la única diferencia es que a veces hacemos las cosas de manera diferente, pues el precio, el dar un regalo y tal, pero es que eso es innovación. El problema que hemos tenido en España durante mucho tiempo no es que no se innovara, porque el señor que hacía un juguete o el señor que hacía un textil o el señor que hacía un zapato, que lo ha hecho toda su vida, ¿tú crees que él no tiene capacidad de innovador? Claro que tiene capacidad de innovación. Ese señor cada día se levanta pensando cómo puede hacer lo que está haciendo de la manera más eficiente y más barata, y eso es innovar. El problema real era que no éramos conscientes de eso y por tanto no lo poníamos en valor.
No era un problema de no innovar, sino de no poner en valor la innovación. Entonces, cuando nos damos cuenta que realmente estamos innovando, decimos, hombre, si aquí de lo que se trata es de ponerle el lacito y el paquetito, como hacen muy bien los italianos, que son unos vendedores acojonantes. Tío, pero ¿por qué los italianos nos compran el aceite a nosotros y lo venden ellos? Que lo hacen. El aceite es nuestro. Pues claro, es una cuestión de empaquetizarlo, de saber vender, de marketing. Y claro, por eso el tema de la propiedad intelectual, desde mi punto de vista, no es una cuestión aislada. Está muy relacionada con el marketing, muy relacionada con la creatividad, y hay que administrarlo bien, ¿no? Y esa es la gestión de la innovación. Pero yo creo que todo se andará. Lo importante es que haya personas como tú que quieran ser creativas, que quieran desarrollar nuevos enfoques, nuevos proyectos, y al final hayan empresarios que lo pongan y empresarias que lo pongan en práctica, ¿no? Pero todo es un recorrido, ¿no?, histórico. Lo que no podemos hacer es nadar contracorriente, es decir, o lo podemos hacer pero nos podemos ahogar. Quiero decir, al final el mundo va donde va y tenemos que entenderlo, ¿eh? O sea, básicamente, al querer innovar no precisamente es crear algo nuevo, sino que diferenciar lo que ya existe. Sí, tú innovas cuando haces cosas que hace todo el mundo, pero de manera diferente. ¿Por qué unos bares funcionan y otros no? Pues si tú estás dando comida igual del bar de al lado, pero a lo mejor pues lo haces con más cariño, pones más cantidad, haces una promoción, das un ticket para que puedan comer toda la semana a un precio reducido. Todo eso es innovación. Perdón, ¿dónde queda la calidad ahí? ¿Perdón? ¿Dónde queda la calidad ahí? ¿Solo innovación? La calidad. La calidad. Hombre, la calidad es fundamental, pero depende de lo que hagas y al público al que te dirijas. Habrá público más exigente, por eso he empezado diciendo que la información que hay actualmente hace que se generen un montón de nichos de mercado. Y no es lo mismo hacer un zapato de 3 euros para determinado nicho de mercado, que su apreciación de la calidad va a ser menor, que hacer un Louboutin, como hemos visto ahí, o hacer un camper, o hacer un Prada. La apreciación de la calidad va a ser diferente, como el precio es diferente. Entonces, la calidad es un elemento más en el marketing de un producto, que a mayor calidad, pues más hay que venderlo, mejor hay que venderlo. A veces las técnicas para que la gente aprecie la calidad van ligadas a la exclusividad, y a veces la técnica es no vender, como Rolex. Genera una ansiedad en determinados clientes que quieren un determinado reloj y que saben que no lo van a tener hasta dentro de 8 meses o de 1 año y 8 meses. Sí. Doctor, yo quería preguntarle que me diera su opinión en una variedad de la propiedad intelectual que colocó al inicio, que es la variedad de vegetales. Un tema que no se tocó, pero que está incluido dentro de la temática. Sí. Pues en el caso de nuestro país y de muchos países latinoamericanos, la agricultura es básica, una fuente bien importante para la economía. Y un sector que no trabaja es el sector microempresario. Este sector, para ser innovador, tiene que lidiar con una serie de dificultades, porque ya vimos, como bien lo observó usted en esta disertación, los tratados de libre comercio vienen a amarrarlo, vienen a, digamos, bajan los aranceles, el importador, el mayorista, el monopolista, es el que gana, y al microempresario pues le toca lidiar con toda esa situación en la cual se ve forzado, como que tuviera una camisa de fuerza, y para ser innovador es bien difícil, porque él ya tiene desde la semilla, ya tiene, digamos, un margen bien poco para poder maniobrar. En ese sentido, si nos damos cuenta pues, de que en nuestro país, en el caso pues, este sector microempresario es el que genera el 70% de la economía y que mueve, pues sería como un motorcito. Entonces, quería preguntarle desde su punto de vista, ¿qué factores podrían incidir para que este sector fuera un poquito más innovador, a pesar de todas esas dificultades que se le ponen por el comercio internacional? Sí, vamos a ver.
El tema de las variedades vegetales tiene una complejidad y es que no hay una uniformidad de regulación. O sea, en algunos países hay regulaciones específicas para variedades vegetales, en otros se regulan a través de las patentes, ¿verdad? Entonces, sí que es cierto que por las características de los microempresarios, microagricultores, pues es más difícil hacerles llegar una cultura de patentes o de obtenciones vegetales o de registrar obtenciones vegetales en su contexto empresarial. Y además tienen un problema añadido, y es que precisamente en el sector agrícola la distancia que hay entre ese microempresario y el consumidor final es muy grande y además intervienen muchos intermediarios que hacen que el precio final con el que nos topamos los consumidores sea muy elevado en comparación con el precio que ese empresario intermediario primero o primario le paga al microempresario productor, ¿verdad? Entonces, claro, es un contexto muy difícil, es un contexto muy complejo. ¿Hacia dónde están tendiendo estos empresarios? Y en la zona donde yo vivo precisamente hay mucha empresa agrícola. Pues están tendiendo a acortar esa distancia con el consumidor final. Y a lo mejor no están prestando tanta atención a lo que es la protección del producto per se, es decir, la variedad vegetal, algunos sí, pero en general no tanto, sino en innovar en la forma de presentación de los productos, en el packaging, en la forma de servir, en tratar de acortar los intermediarios. Se está potenciando mucho la agricultura ecológica, el yo se lo llevo de la huerta a su casa, puntos de venta ecológicos que los consumidores ya empiezan a apreciar. Entonces, claro, ese proceso es el que se está viviendo y eso es una posible solución. Yo creo que empezar pretendiendo que un microempresario, un microagricultor empiece a patentar variedades vegetales o empiece a investigar nuevas variedades vegetales es una quimera. O sea, creo que es más fácil tratar de solucionar el tema del marketing del producto y de que tenga un mayor margen de beneficio por saltarse algún intermediario que el hecho de que investigue nuevas variedades que necesariamente además esas investigaciones tienen un coste elevado y van más ligadas a empresas agroalimentarias con un mayor potencial económico, ¿no? Que investigan sobre, oye, diferentes sabores, diferentes productos que hacen que dure más los alimentos o las especies vegetales, en fin, es un tema bastante más complejo que yo no creo que esté en sede del microagricultor. Sí. Digamos, tenía un comentario y una pregunta. Un comentario es hablando acerca de esto, de la adaptación de las empresas cuando van de un mercado a otro. Por ejemplo, aquí en El Salvador yo recuerdo de que hace varios años vino una cadena que se dedica como a la distribución de electrodomésticos. El caso es de que aquí estuvo muy poco tiempo. Por alguna razón aquí no funcionó. Sin embargo, allá en México es una cadena muy grande. Ahorita no. Por alguna razón aquí no funcionó. Otra con la que ocurrió lo mismo es una marca de distribuidor, un restaurante de comida rápida, se llamaba Popeye. Igual, estuvo poco tiempo y se fue. Como que no logró adaptarse. Lo que yo supe, porque una vez compré en esta empresa y nunca fui a comer en otro lugar, en que decían de que como que era muy picante en un lugar la comida y en la otra como que la forma de pago era un poco diferente a las que nosotros acá estamos acostumbrados. Y ahora, con respecto a lo que quería hacer como preguntar, bueno, yo había leído por ahí en una parte en cuanto a los tipos de inteligencia. Bueno, mentalmente tenía y después te lo voy a hacer la pregunta. Tengo por un lado la inteligencia que yo le llamo intelectual y la inteligencia emocional. Luego la inteligencia intelectual, entre la que está relacionada con la capacidad de aprender cosas, de memorizar cosas, la inteligencia vertical y la horizontal, que según mi
mi esquema mental es como la inteligencia creativa o la diligencia. Pero hubo un momento en que usted mencionó de que la inteligencia no es lo mismo que la creatividad. Sí, vamos a ver, le explico. No hay que mezclar conceptos, ¿de acuerdo? En efecto, como usted bien dice, hay múltiples versiones de inteligencia, ¿verdad? Inteligencia emocional, cognitiva, hay muchos tipos de inteligencia. Pero yo no he hablado de inteligencias, yo he hablado de pensamientos. Es decir, el pensamiento convergente es el que se origina en el hemisferio izquierdo del cerebro y tiene que ver con un pensamiento deductivo lógico, es decir, ante un problema busca una sola solución. El pensamiento divergente se origina en el hemisferio derecho del cerebro y es ahí donde está la creatividad y lo que busca es diversas soluciones a un mismo problema y está mucho más liberado de la lógica y demás. Cuando se mide el cociente intelectual, se mide desde el lado izquierdo, es decir, el pensamiento convergente. Yo eso se lo explico porque como me dedico a proteger propiedad intelectual en un momento determinado de mi vida y porque también tuve una empresa de creatividad con personas con discapacidad intelectual, en un momento determinado de mi vida me interesó mucho cómo se producía la creatividad en la mente de las personas. Y entonces leí a psicólogos, a psiquiatras, a sociólogos y esto que le cuento es algo comúnmente aceptado. Es decir, así es. Por tanto, lo que se estudiaba es que había cierto paralelismo entre inteligencia y creatividad, pero a partir de un nivel muy básico, que básicamente era 80, que 80 es un nivel de inteligencia relativamente bajo, ya se disociaba. Es decir, no se necesita, es decir, se lo digo muy claramente, se necesita cierta inteligencia para ser creativo, pero a un nivel muy bajo. A partir de ahí ya se disocia. Hay personas que pueden ser, en definitiva, muy poco inteligentes y muy creativas. Y hay personas que pueden ser muy inteligentes con un cociente intelectual elevadísimo y su nivel de creatividad es más estrecho. La creatividad y la capacidad creativa tiene que ver mucho más con el no tener obstáculos ni barreras, porque nuestra propia educación nos limita la creatividad. ¿De acuerdo? Nos dicen desde bien pequeñitos, por ahí no, eso es peligroso, ves por ahí y tal, y nos crean sistemas de pensamiento que luego hacen que nuestra creatividad se vea limitada. Si tú a un niño le preguntas, oye, entra en esta sala y siéntese, pues a lo mejor se sienta ahí. Eso no hacemos, porque ya sabemos que nos tenemos que sentar en una silla. El niño es sentado y ahí, o se tumba aquí, o coge una flor. Tiene una capacidad de hacer cosas fuera del contexto mucho más interesantes. Y una de las empresas que yo tuve precisamente con personas con discapacidad intelectual era porque yo estaba convencido que ese tipo de personas... Con nuestra actividad queremos darles nuestras más sinceras disculpas. Hemos hecho un espacio para poder iniciar, dado que pues, teníamos 60 invitados confirmados, ¿verdad? Tal como ustedes lo han hecho en línea, pero por cuestiones de tráfico o compromiso de último momento parece ser de que se han demorado. Estábamos dándoles ese espacio, pero en razón del tiempo, ¿verdad? Y respetando la puntualidad de ustedes, que vamos a dar inicio a nuestro evento. Primero que nada, pues agradecerles a todos por su asistencia, por su participación en este segundo congreso de graduados de nuestra querida Universidad Tecnológica de El Salvador. Para esta tarde tenemos un tema de interés, no solamente para, como algunos piensan, el área de derecho, sino que el tema de la propiedad intelectual está inmersa en todas y en cada una de las áreas, tanto de las ciencias sociales, de la tecnología, de las ciencias jurídicas, de las ciencias naturales, etc. Porque tiene mucho que ver con los derechos de autor, con los derechos de propiedad, que muchas veces podemos irrumpir o violentar en nosotros desde nuestra particularidad. Para participar de esta conferencia tenemos desde el día de ayer un invitado muy especial, que es el doctor Iván Semperemasa. Como ustedes saben, él ha trabajado y vivido en diferentes países hasta que en España ha comenzado su carrera en empresas familiares relacionadas con los sectores textil y joyería. Más tarde se ha desarrollado también en temas de relaciones internacionales y coordinación jurídica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Actualmente, desde la empresa, es socio y director legal de Padima, agencia y despacho especializado en la protección y defensa de la... Bien. Aquí en el
vuelvo y toco el tema del emprendimiento porque recuerdo la charla de anoche. Sí. Y yo personalmente pues estoy metido en un proyecto de emprendimiento. Entonces, nosotros, y así estuvo ayer, que para emprender hay que estar un poco, nosotros decimos destrabado de la cabeza, ¿no? Que sí, claro, no hay que informarse tanto, no hay que, da igual, hay que hacerlo. Exacto, entonces, porque nos han enseñado que para crear un negocio hay que hacerlo todo planificado. Y en cierta medida, pues así creo yo que debería de ser, pues. Pero yo tengo un amigo que hoy no le funcionó un negocio, mañana inicia otro de otra cosa. Hombre, yo creo que hay que informarse un poco, ¿no? Hay que informarse, hay que tener manejar cierta información y sobre todo para intentar ser competitivo tienes que saber en qué contexto te vas a mover. Tú vas a salir a jugar un partido de fútbol, tienes que saber con quién vas a jugar, quién son tus compañeros, quién es el adversario, en fin. Hay ciertas informaciones que son muy útiles, pero a partir de ahí, al final, es un partido de fútbol, puede pasar cualquier cosa. A lo mejor vas fenomenal, pero te meten 7 goles en la primera parte, pues te los han metido, macho. Sí, que es así. Hacer emprendimiento es innovar. Hacer emprendimiento es innovar todos los días y todos los minutos. Cada momento de tu vida y te lo tienes que estar replanteándote. Si empiezas a pensar que lo que estás haciendo lo estás haciendo fenomenal y que no necesitas innovar, ahí te estás muriendo ya. Es una opinión personal, ¿eh? ¿Cómo Bueno. relacionar emprendimiento, innovación y propiedad intelectual? ¿Qué parte de un emprendimiento puedo tener registrado como propiedad? El nexo común es el talento. Ese es el nexo común de esos 3 conceptos. Bueno, señores, pues ha sido un placer y espero volverles a ver pronto. A su disposición. Hasta luego.